discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Carolina Bravo. Conozca los servicios de nuestro centro de estética y cosmetología. Nos enfocamos en brindar una experiencia en belleza a partir del cuidado de la salud, porque estar sanos es estar bellos. Ofrecemos todo tipo de masajes, depilación en cera, lipo sin cirugía, rejuvenecimiento facial, glúteos de acero, maquillajes, postquirúrgicos, uñas de todas las técnicas y además cumpliendo con los estándares de higiene y calidad exigidos. Estamos ubicados en la carrera 15, número 826, en la ciudad de Armenia. Contáctanos llamando al 320-605-0275 y recuerda que salud es belleza. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com. Todas las sensaciones en el aire. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. En estos momentos, el frío se apodera de tu hogar. Las sombras se vuelven cada vez más profundas y ojos brillantes aparecen desde aquella oscuridad. Alístate, porque se viene Gritos del Más Allá, un programa para educarte sobre los temas paranormales en esta, nuestra cuarta temporada. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. En vivo. Un cordial saludo a todos aquellos que se conectan en esta noche de Gritos del Más Allá. Un programa enfocado a enseñarles y también a darles consejos sobre temas paranormales. Es importante darle este enfoque porque muchos de los medios que existen en la actualidad lo único que hacen es desinformar, asustar a las personas y bueno, siempre diciendo las verdades a medias. Por eso Gritos del Más Allá, desde su primer capítulo, su primera temporada, ha dejado muy claro esta importancia de educar, no asustar. Y continuamos el día de hoy con esta transmisión que iniciamos el día de ayer. Lugares malditos. Para nadie es un secreto que hay muchos lugares que incluso por su misma historia generan ciertos problemas a la hora de transitar por los mismos.
ya sea por temas energéticos o criaturas que estén en el mismo lugar. Como ya hablábamos el día de ayer, un lugar similar a estos, antes de saludarlos a todos ustedes y a aquel que me acompaña el día de hoy en el máster, lugares como el Salto de Tequendama, lugares como donde ocurrió la barbarie de Vlad el Destripador, quien es conocido como Drácula en ciertas de las literaturas. También lugares como donde ocurrió esta avalancha, que quedó la imagen de Omaira inmortalizada, pero lastimosamente esta misma ha quedado ferrada y ahora ya no es algo fácil de distinguir, algo fácil de conocer, porque estas aberraciones se generan después de que alguien que muere no se permite trascender. Un cordial saludo a todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche a través de www.plusmasradio.com, a través del Facebook Live de Plus Más Radio. También un cordial saludo a todos los que se conectan a través del Instagram de Gritos del Más Allá, aquellos que se conectan a través de siriusradio.carrd.com y a través del Facebook Live de Sirius Radio. Un cordial saludo también al dueño de esta casa radial, Javier Peña, y un cordial saludo a quien me acompaña el día de hoy, Arlex Parra. Bueno, y continuamos con este tema, lugares malditos. El día de ayer hablábamos de Pensilvania, hablábamos también de este bosque de los suicidas, Aokigahara, hablábamos también de lugares como el Salto de Tequendama, La Calera, y lugares tan relevantes como lo que es la calle de los aguacates en México, y lugares también significativos. Pero bueno, saludamos inicialmente a nuestro compañero Arlex Parra. Bueno, buenas noches. Dos apreciaciones. Vlad el Empalador, no el Destripador, porque ese sería con Jack. Sí, entonces, Vlad el Empalador. Sí, Vlad, que tiene que ver con Drácula y Transilvania como tal, porque Pensilvania es Estados Unidos. Entonces, para que dejemos esos dos lugares claros, y se equivocó exactamente en todo el tema que tiene que ver con Drácula. Sí. Con el conde Vlad de Valaquia. Que el Vlad III, que definitivamente Vlad Tepes. Sí, señor, el señor conocido como Drácula, y creo que es un príncipe que ha pasado la historia por tantas cosas que hizo extrañas, y entre las cuales pues era un empalador, por eso el nombre como tal de Vlad el Empalador. El Empalador. Sí, señor. Claro que sí, muchas gracias por las correcciones. El tema ayer lo había traído el compañero Lucho completo. Un cordial saludo también a Lucho, que el día de hoy no nos puede acompañar, e igualmente a Viviana, que por motivos de salud tampoco nos puede acompañar la noche de hoy. Pero bueno, sin duda hay muchos temas, como ya hablábamos el día de ayer, el bosque Aokigahara, el último tema que tuvimos en esa entrega del día de ayer, de la noche de ayer, un bosque de los suicidas, que Arlex también ha de conocerlo. Sí. Y también hablábamos del tema de las luces en la carretera con los errantes, que tuvimos una experiencia con el mismo compañero Arlex, que el día de hoy nos acompaña. Sin duda hay muchas cosas interesantes que hablar sobre lugares malditos. Uno que habíamos dejado para que ustedes escucharan el día de hoy, como lo es la calle del Aguacate en México. No sé si Arlex sabe cuál es esa historia. La calle del Aguacate en México, he escuchado la historia, pero relevante como tal. También hay sitios, volteándolo un poquito más para acá, claro, para lo local. Hay lugares que se consideran malditos por su construcción, los nombraba usted al principio, como el Salto del Tequendama, la Galera, que tiene la Calera. El Salto de Tequendama tiene muchos espacios que fueron contaminados, que fueron ya
destrozados energéticamente, y lo cual ya se puede considerar maldito. El hotel que hay al lado del Santo de Tequendama, donde se han grabado también hasta películas y todo, pero el hotel ha estado quebrado por la misma razón, porque todo lo que ha pasado ahí han sido cosas muy extrañas y salidas como de una película de terror. Entonces es importante e interesante también traer en cuenta esos lugares que se deterioraron energéticamente y que llegaron a entrar a ser un lugar negativo. Un lugar negativo, prácticamente un lugar, un Hollywood, un lugar no santo, un lugar maldito. Entonces, para tener eso, y eso ahorita en cuenta, no es fácil tener la oportunidad de ir a un lugar de esos, porque la energía es demasiado pesada, muy densa, y da ideación suicida, que es el otro tema que tiene que ver mucho con gente que salta del mismo salto del Tequendama, que busca la forma de quitarse la vida con todas las ideas suicidas que puedan haber, porque pues no las vamos a entrar a explicar acá, pero sí muchas de esas, entre ellas la más, digamos, realizada es el salto al mismo salto de Tequendama, porque son unos muy buenos metros de caída libre antes de encontrarse con la muerte. Entonces todos estos lugares son importantes. Claro que sí. Dentro de lo maldito. Y es que ya te dejo terminar la idea, y es que ya hablábamos el día de ayer sobre este tema, y también cómo se está convirtiendo Peñas Blancas, algo que nos queda tan cerca, en un lugar muy similar al Salto de Tequendama, debido a que han utilizado este lugar para dejar diferentes rituales, dejar diferentes trabajos de brujería, o también desligarse de diferentes tratos o cosas similares, y con ello están logrando que acá, Peñas Blancas, algo que nos queda prácticamente cerca, que vemos desde la misma emisora, se esté volviendo un lugar que también se está convirtiendo en un sitio negativo en tanto energía, y teniendo en cuenta que es un lugar positivo, y por ello mismo se utilizó tanto y se sigue utilizando a día de hoy para dejar este tipo de amarres, este tipo de rituales, trabajos, y también desligarse de algunas cosas. Importante también tener en cuenta que estos tipos de lugares son muy pocos realmente los lugares energéticamente positivos, como el Salto de Tequendama, que lo fue alguna vez y ahorita ya está completamente destruido porque se utilizó de forma digamos irresponsable para desligarse de algún tipo de trato, desligarse de algún tipo de trabajos, y con ello pues ya vemos las consecuencias. Claro que sí, consecuencias que son nefastas. Nefastas. Gritos del más allá. Bueno, y continuamos acá en la transmisión, abriendo la puerta a este mundo del misterio, a este mundo que muchas veces está en paralelo con nosotros, pero a veces se entrecruza en unas ramas que a veces son un tanto bizarras, o en algunos otros casos son inexplicables. Le damos un cordial saludo a todos aquellos que se conectan, a Ofir Soler Muñoz, a Nacho Ledesma, a Quinti Orlay, quien siempre también está pendiente, a José F. Ceballos. También saludamos a Laura Ceballos, que se conecta. Un cordial saludo también al celador Peña, quien también está pendiente aquí. Un cordial saludo a Santiago, que el día de ayer nos acompañó en la parte de atrás de Gritos de Más Allá, viendo cómo se produce este programa. También un cordial saludo a Javier Peña, dueño de esta casa radial, y a nuestro compañero Arlex Parra. También saludamos por Instagram de Gritos a Leiber Ospina, quien se conecta, a Viviana Andrea Cano, a Viviana Hurtado, y también saludamos a Luis Restrepo Aristizábal. Bueno, de las historias que tenemos para esta noche, usted me hablaba del Callejón del Aguacate. Yo me sé una, no sé si será una de las que tiene usted ahí en mano, pero yo tengo una de los que empecé a recordar mientras hablábamos y volví a Colombia para poder llegar otra vez al Callejón del Aguacate. Es la historia de un soldado muy solitario que vivía hace mucho tiempo en ese callejón, y había un vecinito que era un niño que quería jugar con él y quería todo el cuento, pues, y una vez este señor, que entraba en estados de ira, lo maltrató, lo mató y lo colgó en un árbol. Entonces de aguacate. Creo que esa es una de las historias. Creo que hay otras más anidadas a esto, pero creo que esa es la principal, si no estoy mal. Sí. Eso es como en 1900 y péguele, no sé la fecha exacta, porque yo para las fechas
muy malo, pero sí recuerdo que en algún momento escuché esa historia del Callejón del Aguacate, que creo que, que está en México, pero no recuerdo el estado como tal de donde se encuentra este callejón. Donde se encuentra el callejón. Y es que ese está en Coyoacán. Es uno de estos lugares que también es muy recurrente a los temas de violencia. Y es que cuando hablamos de esta trágica historia que inspira la leyenda del Callejón del Aguacate, es donde, como usted lo decía, un señor que se encargaba anteriormente a estos temas militares, un día se levantó de malas pulgas, por decirlo de alguna manera. Había uno de los niños, sabemos que los niños siempre tratan de jugar, y el hombre de la nada, entre uno de sus colapsos mentales, le dio muerte al niño, colgándolo en un palo de aguacates que se ubicaba en este mismo callejón. Un callejón que para muchos del sector se volvió un lugar totalmente maldito y complicado de cruzar, porque si no es el niño el que trata de jugar contigo, es el señor que obviamente pues después de hacer esta barbaridad se fue y lo llevaron y pues murió en cárcel, pero su alma se quedó aferrada en ese fragmento y en ese momento de lo del niño. Y muchas de las personas que pasan por este lugar relatan cómo ven a un señor que cruza la esquina, se acerca a las personas y desaparece, aprovechando pues que el mismo sector no tiene muy buena iluminación y que es un callejón muy cerrado, en el cual pues obviamente puedes ver si alguien viene, pero no puedes ver en qué parte viene. Pero en la historia también aparece que este militar mandó a colocar una virgen en toda la esquina de este callejón para que los creyentes se persinaran cada vez que pasaba por ese lugar. Eso sí, me recuerdo mucho de la historia como tal. De hecho, por acá tenemos la foto, más tarde o mañana, en la mañana la publicaremos. Y es que también volvemos a algo que les hablábamos el día de ayer en la transmisión: las vírgenes en la carretera con los errantes, que es algo muy complicado, algo muy peligroso. Las vírgenes y las cruces. Porque las cruces tienen una referencia a nivel de cristianismo muy importantes y cargan una energía bastante amplia. En Bogotá hay una iglesia sobre la Séptima que tiene que ver con la cura de dolencias. Eso queda diagonal a City TV. Nosotros entramos una vez, yo recuerdo que yo ese día no quería entrar, pues nunca había entrado, siempre había pasado y sabía que era una iglesia específica para eso, y cuando yo entré sentí todo el dolor en mi cuerpo, como si me hubiesen cogido y me hubieran incrustado en una máquina de dolor, ¿verdad? Algo que me bajó de una vez hasta el color de los labios, me puse pálido, tembloroso, y era porque en este lugar mucha gente entrega ese dolor, esas maldiciones, esa suciedad, entonces está cargado energéticamente, a pesar de que supuestamente es un lugar santo porque es una iglesia, pero esto no exime de que se cargue de energía negativa, de que tenga toda esa energía de dolor, esa energía mística que uno no sabe muchas veces dónde está. Y pasando a las carreteras con las vírgenes y las cruces, pues pasa lo mismo, porque son muchas veces accidentes muy graves, accidentes de último momento, accidentes de muerte agónica, de dolor intenso, mientras usted le están tratando de sacar de unos hierros retorcidos, y usted no alcanza a llegar al hospital y muere en el traslado. Todo ese último momento, que es un colapso entre esa energía que se encuentra reflejada en el paso entre la vida y la muerte. Como no nos enseñaron a conocer la muerte, pues entonces nos aferramos a la vida de una manera tan espantosa que muchas veces no nos damos cuenta que morimos y creemos continuar en esta vida, en esta dimensión, en este momento. Entonces a veces la gente no entiende eso. Hay que dejarnos ir, hay que dejarnos soltar, el desapego a las cosas materiales, a las personas, porque eso también genera un apego muy importante, y por eso uno ve estos errantes, esos transeúntes de lado a lado muchas veces, imágenes que son sombras grandes, sombras específicas, porque no son cualquier sombra, sino unas sombras bastante altas que quieren llegar a la luz. Y pues ahí es como ese punto de conexión de luz, porque la gente va y regala una luz por su muerto, por su persona fallecida. Entonces estos elementales, por decirlo así de alguna manera, estos errantes, porque son energías que quedan ahí en los elementos cruzados,
se vuelven apegados a estos pocos momentos de luz que van a encontrar en estos santuarios. Claro, y se conoce que muchos de estos mismos se aprovechan del mismo lugar porque saben que frecuentemente va a venir una persona a prender una vela, a prender una luz, y se quedan ahí aferrados a ese mismo lugar, primero tratando de buscar cómo robar energía de la persona que lleva para ponerle este parte a su familiar muerto, y también se quedan ahí pendientes de qué otra alma llega para también tratar de mirar cómo de una u otra manera puede tener algún tipo de beneficio de ella. Y es que cuando hablamos de el Callejón del Aguacate, toda esta virgen en la que estamos hablando, se le siguen prendiendo velas, y es una virgen que está ubicada en toda una esquina. Los relatos, como les digo, ven a un señor, que es el señor que mató al niño, caminando, cruzar la esquina y pasar derecho, pero también los relatos nos dicen, porque pues como les digo, es una calle muy oscura, que cuando se prende la luz de la vela, algo que ya les comentábamos y les relatábamos en la historia que tuvimos con el compañero Arlex, la luz no se ve que genere este campo de iluminación que debería ser. Cuando se prenden estas luces en la Virgen del Callejón del Aguacate, es una vela que primero no genera la luz que debería generar, y que a pesar de que está en toda una esquina, no se ve ni por un lado ni por el otro. Se ve una luz tenue, se ve una luz como absorbida, como que hay un halo de oscuridad alrededor de esta luz que no deja brillar como debe ser el espacio. El espacio. Y también, es como si hubiese algún cuerpo que traga absolutamente toda la luz que emana la vela. Sí, señor, y por acá me acaban de escribir, porque me vibró la manilla, y me escribe por acá un compañero que me habla sobre también el tema del Callejón del Aguacate, y pues me cuenta también una historia que tiene que ver con una niña que fue atropellada en este sector, y que a la niña agonizando se le acercó un ente, una imagen, una sombra, un ser, que le dijo que si le daba el alma, pues que la ayudaba. La salvaba. ¿Y cómo le parece que la niña entregó su vida a cambio, o le ofreció salvar su vida a cambio de entregarle el alma, y esta figura la engañó? Entonces la niña era como tal, quedó ahí penando, porque era el diablo el que se puso como en este espacio a retomar las almas que estén en ese sector, y se escuchan gritos de la niña, se escucha el llanto de la niña por haber sido engañada por el diablo en este callejón. La niña murió en el callejón, y pues automáticamente su alma fue extraída por el mismo diablo. Uno de los relatos adicionales que me escribe aquí el señor Alejandro, mi amigo Alejandro Morales, desde la ciudad de Medellín. Para él es un saludo bien cordial, que me acaba de complementar la historia. Rápidamente me tocó leerla ahí para que ustedes la vieran. Ahí me llegó al WhatsApp. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros a esta hora. Claro que sí, y es que cuando hablamos de este tipo de historias como la que acabas de relatar, muchas de las personas que estuvieron a punto de morir dicen como muchas presencias pueden acercárseles al lado. De hecho, tengo una historia de un compañero que, adicto a manejar moto, le encantaba mucho. En una de sus caídas quedó gravemente herido, y me comentaba que, de hecho, no sé por qué no había comentado la historia de usted aquí, de hecho no se había dado el momento para contarla, pero él me comentaba que cuando él cayó, él no sentía bien el cuerpo. Ahí entramos en algo que se llama el desgarre, que ese desgarre es que el alma, a raíz de un golpe o de un traumatismo muy fuerte, empieza a despegarse del cuerpo, algo más o menos como el desdoblarse, pero de una forma más abrupta. Y él decía que él sentía como el cuerpo podía mover ciertas fracciones, los pies y parte de las manos, pero que lo demás lo sentía como si estuviese por fuera, como si estuviese sintiendo cierto viento, que realmente es un relato y es una de las cosas muy comunes cuando hablamos de los temas de desdoblarse. Él me decía que a raíz de esto él podía ver cosas que no había visto y que realmente nunca había visto en su vida, como el lugar en el que estaba cambiado, y además de eso pues veía como ciertas figuras que estaban a lo lejos se acercaban hacia él. Cuando él vio eso, pues automáticamente trató de moverse, y entre tanto forcejeo de tratar de mover la parte superior del cuerpo, que era lo que no estaba, entre comillas, funcionando, vuelve y dice que sintió un mareo, y cuando sintió el mareo, pues todo había vuelto a la normalidad, pero siempre quedó con ese recuerdo de lo que estaba ocurriendo. Hay que tener en cuenta pues que no tuvo ningún golpe fuerte en la cabeza, que el casco lo protegió y que pues las lesiones fueron leves, entre comillas, pero todo este tipo de cosas generó que
parte del alma se desgarrara del cuerpo y saliera de forma abrupta, pues él creyendo inicialmente, obviamente iba muy rápido, de que se había matado. Gritos del más allá. Bueno, y seguimos en esta noche. Por acá me siguen escribiendo partes de la historia. Vea, qué lo bueno que la gente empiece con nosotros a interactuar. Me cuentan que también hicieron una sesión de espiritismo, lo que es llamar la tabla Ouija. Y recordemos que estas son otras energías, de las cuales nosotros ni siquiera nos atrevemos a hablar muy continuamente, porque sabemos qué es lo que estamos llamando cuando estamos tocando el tema. Pero sí vale la pena nombrarlos, porque hay gente que se inquieta, y en esta calle, en una de las casas que pertenecen a la calle de los Aguacates, generaron una sesión espiritista, donde estaban invocando, pues preguntando por lo del niño, por lo de la niña. Y pues en una de estas sesiones, ahí me escribe también mi compañero, me dice que uno de los espíritus que se, digamos, manifestó en ese momento, hablaba de que iban a ser traicionados los que estaban haciendo ese llamamiento de los espíritus. Esta sesión. Sí, como tal, que iban a ser traicionados y todo, y que desde ese momento uno de los que estuvo en esa sesión murió, y que se sienten en esa casa que arrastran cadenas. O sea, ya quedó encadenado a toda esa historia que hemos venido contando, desde el niño, pasando por la niña, que la niña, según también lo que cuentan, y me lo acaba de escribir ahorita también mi amigo Alejandro, que decía que la niña a altas horas de la noche todavía deambula por el espacio, porque como que el diablo le robó el alma, pero la dejó ahí como para que fuera esa conexión, claro, queda un remanente con el infierno, para poder hacer negocios en esa calle. Y es que lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de esa calle en específico, primero han llevado muchas sesiones espiritistas entre unas personas que conozco, pues porque las veo por redes sociales y sigo su trabajo, el Payaso de Toledo, y lo que viene siendo las expediciones Michoacán, que también son otras personas muy interesantes que manejan esta parte espiritista. Han ido a tratar de hacer liberaciones, y es un lugar que, como hablábamos, es muy complejo, porque de hecho desde que entran, el de Payaso de Toledo que fue, y los de Michoacán que también fueron, desde la primera entrada todo lo que tenían electrónico se les drenó, porque pues entraron a la 1 de la noche, si no estoy mal, y pues como les digo, es una calle que no tiene muy buena iluminación, y de una, cuando entraron, a uno de ellos, obviamente la batería se les drenó, a muchos se les drenó parte de la batería, y hay que tener en cuenta de que ellos todo lo hacen en directo, es directo video y todo. En uno de esos directos, voy a ver si consigo el fragmento para subirlo en el canal de TikTok de Gritos del Más Allá. Se puede ver como uno de los que estaba grabando, que es el que siempre va atrás grabando todas las personas, ve a una persona que va al lado del Payaso de Toledo, porque ellos van siempre en combo, y se corre, y él le dice, pero ¿quién iba adelante? Y no había absolutamente nadie. Cosas que quedan captadas en el momento, pero que pues después de acabar el en vivo tuvieron que resubir, como lo que nos pasó aquí con la silla, que la silla se movió y nos tocó resubirla después del claro directo, que es del en vivo, sí. Del en vivo. Pasa muchas veces, ha pasado también con programas que la mayoría, cuando son en vivos, muchas veces la gente piensa que hay un show detrás de esto. Puede que haya un alto nivel también de show de algunos espectáculos televisivos, para generar más rating y ya lo hemos visto en programas colombianos. Claro que sí, pero también cuando uno ya conoce los sucesos y conoce uno de cómo es el desenvolvimiento de todas las historias que hay alrededor de esto y las energías, porque es que cuando usted llegue a un lugar, y se lo digo a la audiencia en general, cuando usted llegue a un lugar y usted se siente como pesado, como que usted no se ubica, no se halla, es porque ahí hay unos bajos astrales, y hay unas cantidades de energías que están totalmente pegadas al alrededor. Sí. Nos pasa aquí en la emisora que alrededor hay unas energías algo densas, por ejemplo al lado del puente hay una energía pesada, porque ahí hay mucho consumidor de estupefaciente y todo esto, y según las cuentas, lo que dicen muchas veces, esta gente tiene espíritus o demonios que están alrededor de ellos. Por eso muchas veces cuando pasa un indigente en la calle y los perros ladran al indigente, es porque no le están ladrando a la persona, sino al demonio que tiene subyugado a este indigente, pegado a esa energía que está
que está ahí pegada. Sí, que está ahí transfigurada. Se vuelve reeminente. Sí, que se vuelve más bien como una lamprea, como algo que lo chupa y le succiona la vida y que lo deja en ese degeneramiento continuo. Por eso vemos muchas veces las personas que pertenecen a la calle como cadáveres y todo eso. Y no es necesariamente que sea la droga, sino también esa energía que ronda y que en esos espacios que a veces son vedados y todo lo que tiene que ver con la basura, con los desechos, con todo eso, hay una energía ya que es de botar, una energía de desapego, pero esa energía a veces es negativa, entonces también tiene que ver mucho con todos esos temas que vamos enlazando en la noche. Claro que sí, y ahorita que hablamos de sitios malditos, también es algo muy interesante el tema de los lugares que quedan con estas maldiciones, pero antes de hablarles un poco de la historia de Amityville, que es un hogar maldito en Estados Unidos, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos para comentarles esta historia. Gritos del más allá. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Expedición Quindío, mostrar las maravillas de Colombia. Viaja porque la vida es corta y Colombia es hermosa. Redes sociales, Expedición Quindío, y contáctanos a través del WhatsApp 320-693-7807. Arte Notebook. Realizamos cuadernos y libretas argolladas personalizadas. Somos el arte de tus ideas. Contáctanos al WhatsApp 311-305-4712 o al Instagram @artenotebook. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Fin de espacio publicitario. ¡Ya pagan las malditas! ¡Qué oportunidades tienes de salvar tus hijos! ¿Por qué me obligas a hacer? ¡No seas paciente! ¡Malditas! ¡No, ya no! ¡Dime, suelta la de sangre! Porque quería salvarlos. ¡No pierdas la vista! ¡Que lo tiene descuidado! En vivo. Bueno, y escuchábamos de fondo una de las psicofonías más fuertes que hay, que de hecho esta es la psicofonía de la abuela. Esa raíz de que dos de los nietos de una señora empezaron a jugar la Ouija y pues pusieron a grabar para ver qué ocurría y ver si podían comunicarse con la abuela. De hecho, la primera vez que la escuchamos en el programa especial de psicofonías no había entendido muy bien porque de hecho es en inglés, pero hay un fragmento en el cual escuché: no pueden salvarse, si no estoy mal, que no lo había escuchado al inicio. Cosas importantes de las psicofonías, a veces tienen unos significados que uno en el momento no entiende. Antes de continuar, porque es muy pertinente a lo que y al lugar maldito que vamos a hablar, esta psicofonía fue una de las más complicadas, porque de hecho fue, como les digo, una conexión que se hizo con una abuela por medio de una ouija, y lo que relataba o lo que decía ella a través de esos alaridos que acabamos de escuchar es: déjenme ir, suéltenme, ustedes son unos imbéciles, no quiero estar aquí. Y además de eso les decía que todos ellos iban a morir pronto. Algo muy importante que siempre les digo a ustedes: la ouija no es un medio para hablar con algún familiar muerto. Lo más probable al usar una ouija, más que nada en este tipo de situaciones, es que algún tipo de entidad que esté pendiente, que esté cerca, se haga pasar por algún familiar y por algo que ustedes quieran contactar, y realmente no hacer nada bueno. Si quieren
buscar o indagar un poco más sobre el tema de la Ouija y por qué no usarlo, hay algo muy interesante y muy pertinente, que de hecho es un video que siempre pongo de ejemplo porque se nota punto a punto el desespero de la persona que lo estaba haciendo, a raíz de que es una persona que no creaba ese contenido y que después de la situación que tuvo no volvió a hablar o a mencionar este tipo de contenido. Es un video de Michelo 3D, que es un creador de contenido más que nada de comedia, más conocido en México y en otros países como el Woody tuneado, que le dicen también Woody tuneado, Michelo 3D, que tiene un video en el cual le regalaron una Ouija, una seguidora se puso a jugarlo con un amigo, el amigo se fue, dejaron la sesión abierta, por decirlo de alguna manera, y pues toda la noche estuvo lleno de caos. Se puede ver como el mismo coso de la Ouija, se me olvida el nombre, el ojal, se me olvida el nombre específico de cómo es que es, mueve solo, y bueno, toda la situación en medio de la desesperación de Michelo, porque todo esto fue en vivo y transmitiéndole con las personas a ver qué podía hacer, cómo lo podían ayudar para que esto parara, porque pues ya se estaban teniendo cosas muy interesantes en ese caso. Y es que, como les decíamos, esta psicofonía de la abuela es muy pertinente el tema que vamos a hablar, que de hecho yo lo conocía con un nombre diferente al que me acaban de decir mi compañero, que es el Amityville, ¿sí? ¿Así es? Amityville. Sí. Que es una casa en Estados Unidos que está ubicada en la calle 112 de Ocean Avenue, en, como ya lo decía mi compañero, ese lugar, cerca de Nueva York. Ha protagonizado libros y películas, y es un lugar que se compró en el año 1975 y que anterior a los compradores de esto ya había un señor quien mató a sus padres y también mató a sus 4 hermanos. Además, habían rumores de que el terreno había sido un antiguo cementerio de indios. Y pues bueno, las últimas personas que lo compraron en el año 1975 como tal, para evitarlo, un sacerdote llegó y les dijo que era importante que no pasaran mucho tiempo en la vivienda. Y pues las personas, al tener en cuenta todas las historias que habían alrededor, y pues bueno, no falta decir que no solamente se fiaron por las historias, sino que también tuvieron diferentes actividades paranormales mientras ellos habitaban, porque relatan que pasaron 28 días viviendo ahí, oyeron voces, ruidos de pasos y música en lo que viene siendo el sótano, además de ver nubes de moscas y de sentir olores donde no había absolutamente nada, putrefactos y muchos que no tenían ningún buen aroma. Cosas muy similares cuando vemos que hay aberraciones o hay algún tipo de cosas que se aferran a los hogares y que tratan de deambular por ahí, y que pues bueno, como ya les habíamos hablado en Gritos del Más Allá, algo y una señal muy concisa y precisa al momento de saber si hay alguna entidad que no está de ningún chiste o no está de ninguna forma buena, es primero el tema de los olores. Si eres una persona que tiene esa estabilidad de los olores, vas a sentirlo siempre como un olor a putrefacción o a algo que no es agradable para ti. Se manifiesta de esas dos formas, dependiendo de cómo hayas desarrollado tu don. Se va a manifestar o algo, un olor que no te gusta, o putrefacción. Y específicamente eso nos da ya una muestra, junto con el conjunto de nubes de moscas, de que algo está aferrado al hogar y que no es nada bueno. Recuerden también que tiene que ver mucho con la consecución de espacios en cuanto a toda la energía que se va concentrando en esos espacios, y esa energía también se traduce en algunas personas que son sensibles al aroma, otros a la parte visual, otros a la parte auditiva. Por lo regular siempre las expresiones las tenemos desde la forma auditiva, escuchamos que rasgan, que golpean, que tiran la bolita, que martillan, o sea, hay ciertas expresiones que en horarios que no son lo más recurrente o lo más normales, por ejemplo, para que claven una puntilla. Hay gente que experimenta eso y uno dice, no, es que el vecino todas las noches clava una puntilla. Ojo con eso, porque no es necesariamente la expresión de algo que esté en este momento y en este lugar, sino en otra dimensión que se está tratando de comunicar. También dejar cosas en un orden y que no lo esté. También hay que ponerle mucho cuidado, porque incluso los mismos hogares, a pesar de que pueden tener algunos espíritus o seres que quedan aferrados, hay que tener en cuenta que también cuando algún tipo de ser de estos queda aferrado al mismo hogar,
puede ser la razón de atraer a otro tipo de seres. Y es que ya lo veíamos, si no estoy mal, en México, una casa que tumbaron, que se podía relatar, o relataban los señores que estaban por ahí, como un duende se había habitado ahí. Y también en México hay un lugar muy interesante donde hay ciertas construcciones específicas con escaleras diminutas para diferentes seres, y relata la gente antigua, los abuelos y todos estos que fueron de la primera tanda de este lugar, que se hizo esta construcción para evitar que algunos seres o algunas cosas que ellos no entendían que era, molestaran las mismas casas. Claro. Porque siempre estaban en la misma, una casa abandonada que se le construyó estas cosas específicas para que dejaran de pasar ciertos sucesos que en ese momento no se entendían, pero que ahorita se tiene un concepto de que eran gracias a este mundo paranormal. Bueno, hablando de Amityville, le cuento que esto fue uno de los casos de los bien llamados los Warren, también tienen que ver con este tema. El mito como tal arrancó la noche del 13 de noviembre del 74, cuando Amityville fue acuñado después de que Ronald DeFeo, una joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus 4 hermanos a sangre fría mientras dormían, obviamente. Mientras dormían. Claro que sí. Entonces, esta mujer dice que este parricidio que ella ocasionó fueron por culpa de unas voces que habían en su casa. Entonces, de hecho, se diagnosticó que tenía esquizofrenia aguda. Sí, entonces dice que la habían empujado a cometer esos terribles asesinatos. Entonces ahí es donde se empieza como a empezar a montar los mitos de como tal de Amityville y lo demás, porque es una historia de horror como tal que existe. Pero hay otra también que se puede enlazar, que no sé si Alejandro se la ha visto, que salió como película, que se llama La maldición de los Winchester, que tiene que ver con los creadores de los rifles Winchester, las armas, los revólveres, todo este tipo de cosas, el revólver como tal, que son armas, y pues esto también hace parte de los lugares malditos. Esta historia que se volvió película, y de hecho tiene un trasfondo muy fuerte. La película tiene, digamos que algo muy interesante, que no es bonito, pero que es interesante. La película como tal se estrenó en Estados Unidos antes de la masacre de Florida, una masacre que sucedió en Florida. Eso fue, mejor dicho, algo que uno no se esperaba, pero la gente que piensa y como que hila delgado en estos temas piensa que eso también tenía que ver con todos estos sucesos que venían ocurriendo, elementos, sucesos y demás, como pasa con los poltergeists, que en algún momento también lo nombramos aquí, que la chica que hizo poltergeist murió, bueno, una cantidad de situaciones que tienen que ver ahí con este tema. Y es que algo, Arlex, que siempre ha quedado muy marcado, es que siempre que se trata de replicar o de llevar a la gran pantalla alguna de estas narraciones o alguna de estos sucesos que ocurrieron y que relata la gente muy fielmente, siempre suelen ocurrir algunas cosas que no están muy bacanas, no están muy bonitas, digámoslo de alguna manera, y que va muy ligado a esta misma parte. Y es que algo ya hemos hablado con todos ustedes, la audiencia de Gritos del Más Allá, cuando tú quieres traer algo realmente o quieres hacer que algo se vea igual a algún suceso que hayas vivido, lo más probable es que lo estés llamando y que eso venga. Claro, que la energía que se condensó en ese momento vuelva a participar de la nueva energía y se alimente de esa energía creativa, porque ellos también buscan toda esa energía positiva, así como hablamos de la luz, ellos siempre están buscando la luz, estos errantes, estos espíritus, estas energías, estos que podrían ser hasta de cierta manera no sé, espacios que en el espacio-tiempo quedaron ahí congelados y que se descongelan como por ciertos momentos para tomar esas energías que se le ponen a nuestros muertos, a nuestros recuerdos, a esas personas que ya fallecieron. Claro, y hay que tener también tener en cuenta la trascendencia que tuvo estos casos, tan así que sacaron 3 películas, además pues específicas, y otras películas por los lados, y es que salió una que se llamaba Terror en Amityville, sí. Así se dice, sí. Terror en Amityville, sí. Amityville, sí. También Amityville 2, ajá, La Posesión, y también Amityville 3, El Demonio. Claro. Son 3 películas que también en su grabación, que se grabó en el mismo lugar, tuvieron ciertos problemas. Primero, que el director argumentaba que las cámaras y todo el equipo que tenían empezaba a fallar a cierta hora y no podían grabar después de cierta hora, y que también relataban que en muchos de los cortes finales, cuando estaban haciendo la misma edición, se daban cuenta de que habían primero
voces que no debían estar ahí, que no eran de ninguna parte ni del elenco ni de los que estaban grabando. Y segundo, también rumoraba y se decía que hay muchos de los cartuchos perdidos, muchas de las partes de estos filmes perdidos, donde se lograba ver que habían diferentes criaturas o seres o personas donde cuando ellos decían no había absolutamente nadie. Entonces quedan este tipo de reminentes temporales y que también quedan datados en estas películas porque ocurrieron de la nada muchas, y que no se sabe en por muchas qué. películas. De hecho, en las películas que El Exorcismo, una película que marcó mucho a los actores y actrices de esta misma, debido a que muchos de ellos no volvieron a sentir lo mismo. El mismo Chucky, por ejemplo, que tienen un rezo, ese rezo es real. Es real. O sea, ese rezo que dice Chucky en la primera película cuando para tomar posesión del juguete, de hecho es real. O sea que a veces se pasan un poquito de listos los escritores y llaman cosas que no son como tan chéveres. Y en todas las películas que tienen tratamiento con la ouija, que no entienden de pronto el proceso, creen que es recocha y bueno, pues tienen ahí unos problemas. Y más algo adelante. aquí interesante, un caso que todos conocemos y que también es un lugar maldito a día de hoy, es donde Blair, donde ocurrió la historia de la bruja de Blair. La bruja de Blair, sí. Es un lugar que también es maldito. Sí. El bosque no se permite entrar a la gente, ni siquiera para curiosear. Hay ciertas medidas de restricción para las personas que vayan a ese lugar y siempre tienen que ir acompañados por un lugareño que pues obviamente les diga por dónde ir y por dónde pasar, porque entrar al bosque de este lugar, que se me olvida el nombre específico de cuando se hizo este lugar, esta villa, eso tiene un nombre, pero no recuerdo bien el nombre ahorita, está prohibido. Y especialmente donde se relata que salió la cabeza de la niña en el lago, tampoco se puede acercar mucho, porque se rumora que muchas de las personas que van allá, incluso cuando se están acercando, sienten la necesidad, como la niña del relato, de ahogarse. Entonces, cosas que quedan ahí pegadas. Y es que tomo la parte de lo de la bruja de Blair para irnos a un lugar más de acá, de nuestro Quindío. Y es que estamos hablando de un lugar que para nadie es un secreto, que siempre guarda cosas muy curiosas, muy extrañas y muy ligadas al lado paranormal. Y estamos hablando del Bosque del Silencio. Un lugar que tiene muchas cosas para tratar, para hablarles. El Bosque del Silencio es uno de los lugares que ha tenido millones y millones de historias. Muchas relatan el tema de que cuando se trata de pasar, porque esa es una unión, si no estoy mal, con Finlandia, sí, me parece que es con Finlandia. Entre Finlandia y Circasia. Cuando se hace ese recorrido, muchas de las personas que lo empiezan a hacer se pierden. De hecho, ya les hablaba a ustedes, los oyentes de Gritos del Más Allá, hay un grupo de caminantes de Circasia que, si no estoy mal, al finalizar el año pasado estaban haciendo ese mismo recorrido y no pudieron salir. Les tocó que devolverse, e incluso devolviéndose se demoraron más de lo normal, pero pudieron salir. Y es una historia que ellos siempre cuentan y que todavía la tienen, porque dicen que ese lugar obviamente tiene su misticismo y que a pesar de que ellos son expertos caminando por esas rutas, no saben absolutamente qué pasó ese día y por qué se quedaron y se perdieron y no pudieron salir. Reconocían el lugar que estaban, pero siempre que avanzaban llegaban a un lugar muy similar, aunque para ellos siempre tenían sus diferentes características, ya que ellos conocen y saben mucho de este tema, pero pues no pudieron lograr encontrar la salida al otro lado, que es Finlandia. Entonces, sin duda hay historias que abarcan mucho y que están alrededor del Bosque del Silencio, como la muy conocida historia del Duende Hurtado, el duende de Circasia, esta persona que destacó en cierto año, que de hecho tengo un familiar, y lo digo a nombre propio, tuvo cierta vínculo con el Duende Hurtado y dice con mucha propiedad y mucha seguridad cosas que hacía el Duende Hurtado, como pagar con hojas de café, que realmente pues en el momento parecía dinero real y que después ya no lo era. Después de que él se iba del lugar, relataba cómo muchas veces fueron a la casa de él a llevarlo a la cárcel, y los que llegaban, los policías que llegaban por él, cuando llegaban a la estación, llegaban con un palo de escoba o con un trapeador. Muchas historias, y de hecho él me contaba, el familiar que les digo, que una de esas veces se fue a caminar con el Duende Hurtado por una de las veredas. Algunos de ustedes conocerán dónde queda la Esmeralda, caminando esa vía de la Esmeralda, que es una trocha, y él me comentaba de que iban normal hablando y que el Duende Hurtado se quedó atrás y que ellos siguieron. Cuando de un momento a otro escuchaban que alguien se reía, voltearon a mirar a ver dónde estaba el Duende Hurtado, no estaba, y cuando voltearon a mirar hacia adelante estaba lejísimos y pues muy lejos, y ya en una parte llegando casi a la vereda.
Entonces una de las historias que nos relataba, teniendo y pues finalizando el tema de lo que viene siendo el Bosque del Silencio, se rumora y se dice que el Duende Hurtado, en uno de los libros que no se encuentran tan fácil, un libro de brujería africano que estaba en el municipio de Circasia y que en Colombia hay muy poco, realmente se cuenta hasta con más o menos, según lo que está datado por esta parte del oscurantismo, hay un total entre 20 y 21 libros africanos de brujería pura, en los cuales pues en Circasia había uno y en Salento había otro que pertenecía a una señora. Estos libros son malditos en algunos aspectos y que en el lugar en donde están pues potencian toda esta parte de lo que se llama el misterio, todos estos seres errantes, duendes, brujas, absolutamente todo, y también inspirados en la búsqueda del mismo libro, porque tienen mucho conocimiento que pues bueno, para nadie es un secreto que la brujería es algo que todavía tiene parte en esta actualidad y que todavía tiene mucha fuerza. Hablando de esto, el Duende Hurtado se dice que en el Bosque del Silencio, tras ganar una carrera con el diablo para poder tener ciertas habilidades, enterró este libro en el mismo lugar, teniendo conocimiento de que, ojo, esto siempre se ha tenido en cuenta, el Bosque del Silencio ya era un lugar virgen. Además de ser virgen, habitan muchos seres místicos en el mismo, y 3, es un lugar que desde su inicio, pues desde la colonización de Circasia, se conoce que fue un lugar maldito, un lugar en el cual todos los que iban allá, y los leñadores principalmente, iban y quedaba todo en silencio. No se escuchaba ni cuando caían los árboles que talaban, ni absolutamente nada. De ahí viene parte de lo que viene siendo el nombre del Bosque del Silencio, un bosque en el cual no se escucha nada y en el cual te pueden matar y nadie se da cuenta. También esa es otra de las cosas que van muy ligadas a este bosque. Muchos asesinatos, muchas cosas que se han cometido ahí y muchos incluso cuerpos que no se han encontrado. Cosas que abarca el Bosque del Silencio y que lo hacen un lugar maldito en este programa de Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Bueno, señores, señoras y señoritas y todos aquellos que se conecten a través de los diferentes medios como www.plusmasaradio.com, a través del Facebook Live de Plus Más Radio, a través del Instagram de Gritos del Más Allá, a través de siriusradio.carrd.co y a través del Facebook Live de Sirius Radio, Sirius Design, qué pena. Muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos llegando al final de Gritos del Más Allá. Son las 8:50. El día de hoy no vamos a tener tiempo extendido debido a que mis compañeros no pudieron venir y los temas importantes ya se tomaron, pero pues hay que hacer un pequeño especial para hablar de lugares más interesantes acá a nivel Colombia, como lo es La Calera, como lo que es el Tequendama, que ayer hablamos muy por encima, pero también les dimos muchos datos interesantes, como la carta y la fotografía que mostramos en vivo de esta señora que una vez le tomaron la foto, de la nada se tiró en el salto de Tequendama, también como lo que viene siendo estas paradas de autobús del Transmilenio. Hay uno muy específico en Bogotá que nuestro compañero Hugo nos ilustró un poco con él. También hablar del Bronx, un lugar que quedó marcado y que actualmente es un lugar muy pesado realmente, y que cada vez que se pasan por las calles del Bronx se siente como se drena mucha energía, que de hecho ya un medio paranormal colombiano fue a este lugar, pero pues el contenido es muy limitado y tampoco se dio mucho a entender de qué era lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. Se habló de ciertos seres que estaban en este lugar, pero pues no se adentró en qué se puede hacer, qué es lo que se debió hacer, y pues tampoco se adentró en la parte investigativa o de enseñarles a ustedes qué es lo que realmente está pasando, que como les digo, Gritos del Más Allá, un programa para enseñar, no asustar, que es lo que pues este medio que les digo fue lo que trató de buscar, asustar y no enseñar. Entonces hay muchos lugares en Colombia que se pueden tener en cuenta, que se pueden hablar, que de hecho en algún momento y en un capítulo especial vamos a hablarles de Colombia específicamente, porque hay lugares que, como les digo, abarcan muchas cosas, y es que hablando en Armenia hay muchos lugares específicos que tienen su cierto misticismo. Ya les hablaba yo la vez pasada en una que queda por la calle 13, bajando en el centro, creo que es la que queda
una calle después del Dollar City, por la calle del Mariachi, no, más abajo, por la calle del Mariachi, hay una calle que no debería estar ahí y que cada vez que uno pasa por ahí, pues se siente esa mala vibra, se siente esta mala energía, y que sí, es por la calle del Mariachi, justo donde voltean los buses. Es un lugar que en Armenia está, digamos, de cierta manera negativa, y que cada vez que se pasa por ahí se sienten ciertos seres, espíritus, se sienten ciertas energías, es la palabra específica, las cuales pues te drenan cierta energía, y es un lugar que no muchas personas se animan a cruzar. Lugares que están en Armenia emblemáticos como ese, también tenemos en la vía que nos conduce con Circasia, la tumba de un personaje que murió, de hecho, que es una cruz. Es un lugar que también está completamente, es caótico realmente, y uno que ahorita está teniendo muchas actividades paranormales es donde la vía que conecta a Armenia con Circasia se desvía para ir al colegio inglés. Ese sector de ahí tiene muchas cosas curiosas, muchas cosas que se conectan, como principalmente el tema de la historia que siempre hemos escuchado del diablo que bailó en la discoteca, y también pues en la parte donde queda Santa Rita, si no estoy mal que se llama esa finca, hay muchas cosas que se ven cruzar en la calle, pero que cuando uno pasa donde estaban no hay absolutamente nada, que de hecho ya me pasó junto con el compañero Hugo cuando íbamos de camino a casa. Uno de los errantes que se nos cruzó, creímos que era un loco, pero pues no lo era. Sin duda hay muchas historias que se pueden contar. Este tema es tan amplio y tan vasto que no queda tiempo para hablarlo, pero que la idea es siempre enfocarlos a ustedes a aprender y a comprender ciertos aspectos de este mundo paranormal, para que, como les digo, el miedo no los invada y tampoco invada su hogar. Ya vamos finalizando, le doy un cordial agradecimiento a nuestro compañero Arlex Parra y le pregunto, antes de que finalicemos, ¿algo más se te queda en el tintero? No, muchas cosas. De hecho, hay muchos lugares interesantes que hay que entrar a mirar. La Curva de los Quemados, sí. Hay que entrar a mirar las fincas donde... Curva de los Quemados en Circasia. En Circasia, sí, en fincas en Montenegro donde han pasado grandes desgracias y donde han hecho recorridos ciertos jóvenes que han querido hacer digamos que el recorrido de estos asesinatos. En Calarcá hay también una finca que está maldita, sí, porque pues mataron a una de las a la casera, a una de las queridas que era como la novia oculta del dueño, por no utilizar otro término despectivo. Y bueno, muchos de esos otros lugares que existen dentro del entorno. Lo tenemos también no tan lejos, vía Salento, la Posada también, Alemana. La Posada Alemana, donde hay una historia que supuestamente Pablo Escobar mató a uno de los guardaespaldas de Carlos Leder por mirarle una de las modelos. Bueno, hay muchas historias que definitivamente entran en los espacios entre el misticismo, el mito, la leyenda, el radiochisme pasillo, y bueno, pues hay que ir develando estas realidades para ver qué es lo que pasa con todo lo que nos rodea. Claro que sí. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron desde los diferentes medios ya mencionados. Y una vez más les decimos, es importante que todos ustedes mantengan serenos en estos temas paranormales y que en algún momento que tengan alguna experiencia, principalmente no prestarle tanta atención y tratar de neutralizar el miedo, porque algo está muy claro: cuando el miedo te invade, lo más probable es que estos seres te puedan ver. Ya el día de ayer hablábamos con uno de los oyentes que se conectaba sobre este mismo tema, que se le había subido algún tipo de ser y le ha tocado la pierna mientras ella iba en la moto. Importante pues respirar, concentrarse y seguir su camino. Cuando estos tipos de seres aparecen, siempre buscan es que uno les preste atención y con ello pues que nuestro escudo se debilite. Nos despedimos de Ofir Soler Muñoz, Nacho Ledesma, Quinti Orlay, quien siempre se conecta, a José Ceballos, quien también se conecta, a Laura Ceballos, a todos ustedes que se conectan, me perdonan si se me pierde el nombre, Viviana Andrea, Luis Restrepo, Leiber Ospina, que también nos comentó, pero el día de hoy no pude leerlo, porque el tiempo es corto en radio realmente. Y muchas gracias a todos ustedes los que se conectaron, a Arlex, que me hizo el máster el día de hoy y que estuvo acompañándome, a Javier Peña, dueño de esta casa radial, y a todos ustedes que se conectan desde los diferentes medios. Mi nombre es Alejandro Ledesma Soler y me complace decirles que este fue un programa más de Gritos del Más Allá. Que la oscuridad no invada tu hogar.
Gritos del más allá. Inicio de espacio publicitario. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 14.